Pues muchas gracias a todas por estar aquí en esta última sesión de esta entrega. Llevamos pues todo lo que va del año ya trabajando gracias al esfuerzo de Amara Sinja, viéndonos el primer domingo de cada mes, hablando acerca de este libro que Amara Sinja ha traducido y que nos ha ido presentando sesión tras sesión. Es el libro que se llama La casa en llamas, cuando lo traducimos al español. Y bueno, pues el día de hoy vamos a cerrar con este libro y bueno, seguiremos teniendo estas sesiones. Las sesiones como tal, estas reuniones no terminan, termina este tema. Agradecerle muchísimo a Mara Sinja todo su esfuerzo y pues nada, gracias amiga, te dejo la palabra. Ay, pues sí, ya, a veces se me hace raro, pero sí, ya fueron los últimos 3 capítulos. Y pues sí ha sido laborioso, pero por lo menos la primera traducción ya está. Ahora faltaría la revisión, la corrección de estilo de Sarva Prava, pero por lo menos ya el primer bonche de trabajo ya está listo para este libro, que la verdad a mí me encanta, se me hace muy importante porque es abordar un problema que es de toda la humanidad, pero desde las herramientas que nos da el Dharma. Y es súper importante. Entonces hoy vamos a ver ya el cierre de todo lo que hemos estado viendo a lo largo del año. Hemos estado viendo cómo esta metáfora que se encuentra en el Sutra del Loto Blanco, de la casa en llamas, tiene un paralelo muy, muy importante con la situación que estamos viviendo ahorita. En sentido figurado y hasta en sentido literal, ¿no? Este aumento de calor en un momento de crisis climática, un momento en que hay incendios forestales, en que hay inundaciones, en que las casas se están literalmente cayendo, quemando, y necesitamos salir de ese problema, pero no sabemos cómo, hacerlo hábilmente y cómo empatar eso también con una práctica budista que a veces pareciera contradictoria a los movimientos sociales, pero que realmente no lo es. Y por eso me gusta mucho esta visión de Shantigarba, que partimos de esta metáfora de la casa en llamas para explorar varios aspectos relacionados con cómo actuar ante una crisis como esta, una crisis socioambiental. Y vamos a poner la presentación. Ahí está. Y bueno, ya vimos todo lo que en sesiones anteriores, todos los capítulos introductorios donde nos introducen la metáfora de la casa en llamas, la situación actual, política, ambiental. Se habló de a quién escuchar, a quienes consideramos expertos, expertas en el tema. Se habló de las emociones que surgen ante escenarios catastróficos, del duelo ecológico, de cómo enfrentar hábilmente nuestro duelo ecológico y convertirlo en acciones hábiles. Hablamos de cómo esas acciones hábiles pues, se pueden manifestar en resistencias no violentas, en resistencias desde una actitud de meta, una actitud de bondad. Entonces ahora vamos a cerrar y el capítulo 13 inicia con una cita de Gandhi. Si recordamos, Mahatma Gandhi es quizá el emblema de la resistencia no violenta, con todo el trabajo que hizo en India de resistencia no violenta. Entonces, tiene mucho sentido que este capítulo inicie con una cita de él.
No hacemos más que reflejar el mundo. Todas las tendencias presentes en el mundo exterior se encuentran en el mundo de nuestro cuerpo. Si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias del mundo también cambiarían. A medida que una persona cambia su propia naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia ella. Este es el misterio divino supremo. Es algo maravilloso y la fuente de nuestra felicidad. No necesitamos esperar a ver qué hacen los demás. Queremos cambiar el mundo, pues tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. De otra manera, nada más vamos a estar dándonos de topes contra la pared. Por eso nos dice este capítulo, sé el cambio. Vamos a encarnar el cambio. Y también empieza con varias citas este capítulo. Y también pone esta cita de Arlene Lawrence. Una forma de iniciar un programa preventivo es ser el cambio que deseas que suceda. Entonces, si se fijan, es lo mismo, quizá no tan poético como lo está diciendo Mahatma Gandhi, pero en esencia es lo mismo. Queremos que algo diferente ocurra en el mundo, pues entonces tenemos que empezar por ser algo diferente ocurriendo en el mundo. Yo voy a ser ese algo diferente que ocurre en el mundo. Y seguimos con una tercera cita, bueno, no tanto cita, pero sí Shanti Garba empieza a mencionar mucho a este amigo suyo, Marshall Rosenberg, que es la persona que inició con los proyectos de comunicación no violenta. Es un proyecto que Shanti Garba, el autor del libro, pues está muy involucrado con. Marshall Rosenberg no es propiamente miembro de la Orden Budista Triratna, pero sí ha tenido mucho contacto con Triratna. Y lo que Marshall nos dice es que a menos que como agentes de cambio se activa espiritual, es probable que hiciéramos más daño que bien. Vamos a detenernos un poco en esta frase porque es muy importante. Ok, queremos cambiar el mundo, queremos un cambio, pero no es algo trivial. Tenemos que tener muy en cuenta desde dónde vamos a impulsar ese cambio. Lo que nos dice Marshall Rosenberg es que tenemos que partir desde una perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque si no partimos de una perspectiva espiritual, quizá estamos partiendo de emociones negativas, emociones destructivas, o quizá estemos partiendo desde una agenda política, una agenda económica, y entonces ya nuestra lucha pues no va a estar dirigida realmente hacia la bondad, hacia el cambio, hacia la ayuda, ¿no? Sino que va a tener otras aristas y que incluso puede ser dañina, ¿no? Podríamos terminar haciendo más daño. La espiritualidad puede ser reaccionaria si las personas se vuelven tranquilas, tolerantes, amorosas, que toleran estructuras sociales peligrosas. La espiritualidad que necesitamos desarrollar para el cambio social es aquella que nos moviliza para el cambio social. Ojo, eso es importante. Queremos un cambio social, pues entonces nos vamos a mover a ese cambio social. Y ese cambio lo vamos a hacer desde una base espiritual. Entonces ahí tenemos que entender que la base espiritual es la misma que nos está impulsando a el cambio social. Para mantener tu atención en aprender los pasos del proceso, te recomiendo que elijas un sistema social, un mundo o un submundo donde tengas cierto poder. Ya estoy decidida, quiero cambiar, voy a moverme. ¿Ahora dónde? Bueno, pues aquí nos dicen, empieza por tu parcelita, decide dónde, ubica dónde. Dónde es el área en donde tú puedes comenzar a tener un cambio, a tener una influencia. ¿No? Si yo quiero ahorita ir al Senado de la Ciudad de México, pues me van a dar una patada y vete de aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues busco una escena primero donde pueda empezar a tener un poco de escenario. Busco mi escenario y quizás ese escenario pueda ir creciendo en un futuro.
pero necesito primero un escenario donde comenzar a cambiar. Esta oportunidad, si quieres, es tu oportunidad si quieres llevar tus preocupaciones ambientales a tu familia, a tu sociedad, grupo de campaña, equipo de mesa de trabajo, clase, casta, vecindario, institución. ¿A dónde puedo llevar este mensaje? ¿En dónde me van a escuchar? ¿Dónde puedo hacerme escuchar? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. De una manera, pues, un tanto más realista, ¿no? ¿Dónde me puedo hacer escuchar? Y una vez que identifico mi lugar, mi primer lugar de injerencia, pues tengo que identificar la situación, tengo que hacer un diagnóstico de la situación. Ok, voy a hablar en mi trabajo, voy a hablar en mi institución, voy a hablar en mi familia. Vamos a identificar cuáles son las historias que se están contando dentro de este grupo, que es algo que también ya hemos hablado en capítulos anteriores. ¿Qué pasa con esas historias que contamos? Porque estas historias que contamos construyen el mundo dentro de nuestra cabeza. Entonces, si yo quiero hablar a este grupo de personas, necesito entender cuál es el mundo que han creado dentro de su cabeza. Entonces, necesito hacer un diagnóstico de qué está pasando allí. Para identificar sentimientos. ¿Se acuerdan? Hablamos todo esto del duelo ecológico. Vamos a identificar sentimientos y conectar esos pensamientos con sentimientos. Estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Pues porque tengo miedo, por ejemplo. O porque siento que me están mintiendo o algo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo me siento cuando me digo tal o cual cosa? Y el propósito de este paso es cimentar tu activismo en tus valores más profundos. O sea, no lo estamos haciendo a gratis, sino que vamos a identificar qué valores vamos a trabajar aquí. ¿Qué estoy valorando? Estoy valorando la vida, estoy valorando la amistad, estoy valorando la solidaridad, estoy valorando la honestidad. ¿Qué estoy valorando? ¿Desde dónde estoy partiendo? Intenta encontrar una manera de mostrar el nuevo mundo que sueñas. Esto me encantó, me gustó muchísimo. Intenta encontrar una manera de mostrar el nuevo mundo con el que sueñas. Ok, ya tengo mi escenario, tengo el grupo de personas a quienes les voy a hablar. Ya entendí cómo esas personas, o por lo menos intenté entender estas personas, cómo están viviendo, sintiendo, entendiendo el asunto. Ahora, ¿cómo les voy a presentar la alternativa? ¿Cómo les voy a presentar esto que está en mi cabeza y que yo quiero lograr? ¿De qué manera les voy a hacer ver este mundo con el que yo sueño? Eso me encantó. Y eso me recordó esta caricatura que tengo guardada desde hace años porque me parece esencial, fundamental. Es una cumbre de cambio climático y aquí tenemos al orador que se ve pues que es como un hombre de negocios, peloncito, de traje, que está hablándoles a estos, parece ser líderes mundiales porque vemos personas de varios países. Y les está hablando de independencia energética, de conservar los bosques, sustentabilidad, trabajos ecoamigables, ciudades vivibles, renovables, agua y aire limpios, que nuestros infantes estén sanos, ¿no? Y les está hablando de todo del cambio, o sea, literalmente les está mostrando el mundo con el que sueña, el cambio con el que sueña, y aquí pues este otro señor de negocios pues no está convencido y está enojado, y lo que se queja es, ¿y qué tal si todo eso del cambio climático no es más que una gran mentira y entonces vamos a crear un mundo mejor para nada? Entonces siempre me ha encantado esta caricatura, se me hace... Inclusive si el cambio climático de verdad fuera una invención ahí de no sé quién, estaríamos creando un mundo mejor si atendemos a todos estos problemas, a todos estos detalles. Y entonces ya se vuelve un proyecto importante per se, independientemente de todo lo demás. Por eso es que es importante ser ese cambio, vamos a encarnar ese cambio, vamos a encarnar ese sueño que tenemos.
crear un puente desde el mundo actual al nuevo mundo del sueño. También fundamentar el proceso en realidades concretas. Ok, sí, mi sueño está muy bonito, pero ahora vamos a concretizarlo. ¿Cómo voy a encontrar los pasos, el plan de acción? Vamos a crear un plan de acción. Aquí el libro pues nos da varias opciones. Vamos a pues crear, por ejemplo, mi plan de acción. Bueno, ¿a dónde voy a empezar el Sangha en México? Bueno, pues vamos a empezar con el libro de Shantigarba. Y si voy a empezar el libro de Shantigarba, bueno, pues empiezo a traducirlo. Y entonces ahora necesito un escenario donde presentarlo y pues afortunadamente tierra adentro me da ese escenario. Y entonces así, paso a pasito, voy creando mi plan de acción. Y pues ahorita ya está traducido el libro, una primera traducción, entonces poquito a poquito vamos haciéndolo, ¿no? Y así cada quien puede encontrar su escenario, su mundo que sueña y cómo puede empezar a caminar hacia ese mundo. Y así pasamos al siguiente capítulo, al capítulo 14, bueno, ya decidimos que sí vamos a encarnar el mundo, ya vimos algunas maneras de cómo hacerlo. Y una de ellas tiene que ver con la disrupción no violenta. Y vamos a hablar de esto, que es importante porque si bien hay personas cuyo camino espiritual es muy pasivo y es muy de quedarse dentro del SAFU, dentro del centro budista, lo cual es maravilloso, está bien. También habemos personas que tenemos una vocación más activista, ¿no? Y eso no significa que seamos menos o más espirituales, simplemente que tenemos otra manera de llevar nuestro camino en el Dharma. Ahí está. Y justamente comienza este capítulo con una línea de un texto de nuestro maestro Sangharakshita, que escribió justamente sobre Gandhi. En el capítulo anterior empezamos con una cita de Gandhi, ahora seguimos con una cita de Bhante, hablando sobre el trabajo de Gandhi. Si sigues sin responder a esos deseos o no lo haces suficiente y la situación es de extrema urgencia, donde cada día es precioso, entonces se deberían tomar medidas más serias y ejercer presión sobre el gobierno mediante la desobediencia civil masiva conjunta. Perdón. Me quedó un poquito mochita. Espérenme. Denme 3 segundos. Lo siento, es que terminé esto a las 1 de la mañana y se me cortó aquí la cita. Voy. Ok, ya entendí. Ok, sí, perdón, fue un error de traducción. Ya. Esto va acá. Perdón. Bueno, lo dejo así. O sea, lo que Bhante aquí nos está diciendo es que, lo voy a arreglar pues, es que si estamos en un asunto de extrema urgencia, como lo es la situación del cambio climático, entonces es importante tomar medidas igualmente importantes, serias, urgentes. Inclusive Bhante habla sobre llamar la atención del gobierno, ejercer presión al gobierno y que
no deberíamos temer en que eso vaya en conjunto con la desobediencia civil masiva. Ojo, no está hablando de una resistencia violenta, está hablando de una desobediencia civil masiva como forma de llamar la atención del gobierno. Y esto es muy importante porque son nuestros mismos maestros quienes nos están diciendo que es a veces necesario este tipo de manifestaciones disruptivas. Vamos a hablar un poco más de esto. Tenemos que considerar la desobediencia civil masiva, o sea, por ejemplo, hacer una marcha, por ejemplo, hacer una meditación en grupo en el Zócalo, quizá podría ser, no sé, ahorita se me ocurre. Y que esto es parte importante de la práctica budista. ¿Y por qué? Bueno, pues entonces aquí Shantigarba nos empieza a sentar el panorama. Este tipo de problemas como la crisis climática nos van a afectar a todo mundo, sí, pero como cualquier otro problema socioambiental, no afecta a todos por igual. Siempre hay quienes se ven más dañados que otros y siempre las poblaciones más pobres, más vulnerables, son quienes llevan el peor paquete. Siempre son quienes salen más afectados, ya sean seres humanos u otros animales. Entre más vulnerable estés, más afectado te ves. Y si recordamos, cuidar a otros seres también significa una preocupación por la justicia mediática, una preocupación por estos impactos desproporcionados. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos, o si han hablado en otros contextos, de Karuna? Karuna, la compasión. Karuna, la compasión en activo, de preocuparme por el sufrimiento de otros seres, sobre todo si estamos hablando de seres vulnerables. Bueno, pues si estamos hablando de crisis climática y si estamos hablando de atender una crisis climática, es justamente porque estamos atendiendo el sufrimiento de seres, de muchísimos seres, humanos y no humanos. Es Karuna. El trabajar por la justicia climática es Karuna. Y es también entender el karma, entender que nuestras acciones tienen consecuencias para bien o para mal, para dañar o para beneficiar. Y si vamos a hablar de justicia climática, debemos tener en claro que se trata de una forma de justicia no punitiva, sino que una forma de justicia restaurativa. Es lo que vamos a hacer. No se trata de ir a meter a la cárcel y golpear y destrozar el mundo. No, queremos hacer esta disrupción, no violencia, pero como una forma de justicia restaurativa, restitutiva. ¿Cómo puedo ayudar a los seres más vulnerables a que no la pasen tan mal, a que minimicemos el cambio climático para también minimizar el sufrimiento de todos esos seres? Que a lo mejor están muy lejos de mí, hasta el otro lado del mundo, o a lo mejor los tengo aquí al lado. Pero es una manera de ayudar a todos estos seres. Abordar la emergencia climática y ecológica requiere algo más difícil que simplemente castigar infractores. Por supuesto que eso es parte importante y eso es parte de cuestiones legislativas y políticas, pero de lo que estamos hablando en este momento no es de eso, sino es desde una plataforma espiritual, cómo podemos llevar a cabo un movimiento en pro de la justicia climática. Hay un movimiento ya desde hace muchos años que se llama Ecodharma, que es bastante lindo, y uno de los principales iniciadores es este señor que se llama David Lloyd, y él nos dice que en el mundo moderno la codicia, el odio y el engaño se han institucionalizado. Eso es muy importante, o sea, ya están la codicia, el odio y el engaño, la aversión, o sea, todos esos venenos que nos advierte el Dharma, están institucionalizados, están encarnados. Por ejemplo, en el capitalismo del consumo corporativo, esa es la avidez, la avaricia institucionalizada.
Por otro lado, tenemos toda esta economía y política militar. Y entonces, este militarismo es un ejemplo del odio colectivo e institucionalizado. Y por otro lado, tenemos a los medios de comunicación, que así como pueden servir para muchas cosas, también lamentablemente son una gran fuente de surgimiento y mantenimiento de noticias falsas. Hay un engaño institucionalizado ahí. Perdón. Entonces, la disrupción no violenta tiene un lugar en esto junto con el cambio sistemático y la transformación de la conciencia. Queremos ir en contra de esta institucionalización de los estados mentales negativos. La disrupción no violenta sacude las cosas y llama la atención. Eso es importante, necesitamos llamar la atención, necesitamos mover las cosas y por eso se llama disrupción. No es porque querramos violentar ni atacar a nadie, no, se llama disrupción porque justamente necesitamos mover las cosas. Necesitamos llamar la atención, decir, hey, oh, aquí hay un problema. Y entonces Shantigarba hace mención de varias cosas, de varios movimientos. Uno de ellos son las huelgas escolares de Greta Thunberg, esta activista sueca, me parece, o noruega, no me acuerdo. Bueno, pues era una niña que simplemente estaba preocupada por el cambio climático. ¿Y qué hizo? Vamos a pensar un poquito en qué hizo. Bueno, tengo una preocupación y en aquel momento su único escenario era su escuela. Pues entonces lo que hizo fue hacer una huelga afuera de su escuela. Y entonces los viernes decidía no entrar y quedarse afuera como protesta por el cambio, por el problema climático. Y así fue como ella empezó a llamar la atención. Fue una disrupción, sí, decir como estudiante no voy a entrar a la escuela, es mover las cosas. Y quedarte afuera y manifestar toda tu inconformidad es disrupción. Y lo hizo de una manera no violenta, simplemente no voy a entrar y punto. Y así fue como ella poco a poco fue moviendo las cosas, fue llamando la atención al grado que ahora pues es una personalidad mundial, un referente en cuanto a la disrupción no violenta de cambio climático. En ese sentido, también hay otros grupos en algunos lugares de Europa principalmente y un poco en Estados Unidos que se llaman Extinction Rebellion, que también son grupos activistas fundamentalmente no violentos, que se manifiestan en varios lugares de Europa, hacen meditaciones, hacen manifestaciones, justamente para llamar la atención sobre el cambio climático. Su logo es este que está aquí, el circulito con la X, Extinction Rebellion, y que también parece como un relojito de arena. Y hacen mucho este tipo de manifestaciones. Me gustó mucho esta manta, somos la naturaleza defendiéndose. Pues sí, somos parte de la naturaleza y estamos defendiendo a la naturaleza, entonces somos la naturaleza defendiéndose. Nos dice Shantigarba, si estás planeando involucrarte en una disrupción no violenta, entonces nos sugiere 3 principios muy importantes. Nos sugiere tener responsabilidad, nos sugiere poner atención a la vulnerabilidad y que nuestra acción sea comunitaria, desde y con y para la comunidad. Responsabilidad, ¿a qué estamos hablando? Pues hacernos responsables justamente, es quedarnos. Vamos a quedarnos y explicar por qué hacemos las cosas. Si estoy haciendo una huelga fuera de mi escuela, no se trata nada más de sentarme y con mi cara de enojada. Se trata de explicar por qué lo estoy haciendo. Estar dispuesta a aceptar las consecuencias. Bueno, pues sí, seguramente va a haber que me vea feo y a lo mejor me ponen tache en mi tarea, que fue lo que seguramente le pasó a Greta Thunberg, pero pues ella fue responsable y se quedó y afrontó las consecuencias y explicó por qué lo estaba haciendo. Eso fue, sobre todo, es muy importante, que la gente sepa y entienda, ¿no? Lo que hablamos al principio del capítulo anterior. Vamos a hablar de ese sueño que yo quiero materializar. Eso es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Y esto pues obviamente nos va a dejar vulnerables. Estamos siendo vulnerables, estamos rindiendo cuentas, nos estamos abriendo, nos estamos poniendo en el centro de, ahora sí
como se dice en inglés, en el spotlight, ¿no? En la luz, ¿no? Véanme. Y eso nos hace vulnerables. Y nos dice Shantigarba, si estás realmente dispuesta a hacerte vulnerable por lo que crees, esto se convierte en una medida para los demás de tu sinceridad, de tu integridad y de la importancia del asunto. Eso nos está hablando de que mi intención es sincera, porque me estoy poniendo allá afuera, estoy dando mi cara, estoy dando mi nombre, estoy dando mi representación a lo que está pasando. Y lo estoy haciendo íntegramente porque estoy afrontando las consecuencias. Y lo estoy haciendo porque es importante. Esto es fundamental, ¿no? Si vamos a entrar en disrupción no violenta, lo vamos a hacer sinceramente, íntegramente, y porque es algo que es importante. Estamos con la convicción total de que es algo importante de hacer. Y lo vamos a hacer no en solitario. Greta empezó en solitario, pero pronto tuvo mucho apoyo de sus compañeros de la escuela, de los papás, y así poco a poco fue armando su propia comunidad. Tenemos que actuar desde la comunidad. Porque esto proporciona un control democrático de las acciones disruptivas no violentas, tomar las decisiones en grupo, apoyarnos, sobre todo, sí, perdón, todas las personas involucradas tenemos esta convicción de no violencia. Eso es muy importante, porque a veces la mentalidad de grupo puede ser fácilmente redirigida hacia otros lados, quizá incluso hacia cuestiones violentas. Por eso es que es importante formar una comunidad en donde la no violencia sea fundamental y todo el mundo la entienda, y así poder ayudarnos unas a otras. La comunidad también será fuente de apoyo cuando te adentres en situaciones de riesgo, porque a veces puede haber situaciones de riesgo si la policía llega o lo que sea. Y todos tenemos responsabilidad como ciudadanos unos con otros. Entonces no estoy sola, estoy haciendo una disrupción no violenta y estoy con más seguridad porque estoy con mi comunidad. Y la democracia participativa significa presentarse como ciudadanos preocupados y fortalece nuestra democracia representativa, porque estamos hablando ahora en términos políticos también. ¿Se acuerdan lo que nos decía Dante al principio de este capítulo? Tenemos que llamar la atención del gobierno. Eso es política, tenemos que hacer política. Nos guste o no, este camino de justicia social tiene que ver con la política. Y por eso es que necesitamos de hablar de una democracia participativa. Queremos un cambio en el mundo, vamos a encarnar ese cambio y vamos a promover ese cambio también políticamente. ¿Cuáles son estos límites de las disrupciones, perturbaciones no violentas y cuándo se vuelven torpes? Esa es la pregunta de los 64,000 millones. Tenemos que tener cuidado si vamos o no a violar la ley, si vamos o no a causar disturbios en la población, si vamos a cerrar una carretera, eso cómo va a afectar a las personas, si voy a hacer una meditación en el Zócalo, bueno, eso cómo va a afectar a quienes estén ahí. Tengo que ver que no estoy socavando el Estado de Derecho, porque si socavo el Estado de Derecho es ahí donde quizá las cosas puedan escalar y pueda haber una represión violenta por parte del Estado. Entonces tenemos que tener muy en claro qué vamos a hacer, cómo, dónde, cuándo voy a hacer estas manifestaciones, justamente para no violar el Estado de Derecho y que las cosas no escalen a niveles de violencia. Tenemos que encontrar el punto óptimo de la no violencia, que significa hacer algo que altere lo suficiente como para crear espacio para el mensaje, pero que no caiga en la violencia. Es una línea gris un poco delicada y por eso es que es importante hacerlo en grupo, por eso es que es importante hacerlo planeado, para ahora sí molestar solo lo necesario para llamar la atención y que el mensaje se filtre, pero no tanto como para quebrar el sistema y crear caos y violencia. Ahorita me acordé de la canción de Leonard Cohen,
que dice que hay grietas por todos lados y así es como entra la luz. Eso es lo que queremos hacer con la disrupción no violenta. Queremos hacer grietas donde entre la luz, pero no queremos llegar a romper el jarrón, solo queremos grietitas por donde empiece a entrar la luz. Por ahí es por donde vamos a empezar. Y entonces volvemos a la parábola de la casa en llamas. Y nos dice Shantigarba que necesitarás un grito de angustia seguido de un grito de inspiración. Si se acuerdan, primero el padre ve a sus hijos dentro de la casa quemándose y echa este grito de angustia, pero después se tranquiliza y entonces da el grito de inspiración para que los niños, las niñas salgan de la casa. Y si hablas demasiado bajo, nadie podrá oírte. Tenemos que hablar fuerte. Pero por otro lado, si hablamos demasiado fuerte y rompemos algo precioso, eso va a crear repulsión en los espectadores que probablemente se cerrarán y no estarán dispuestos a escuchar el mensaje. Entonces tenemos que hablar fuerte, pero sin violentar, sin insultar. Y así llegamos al capítulo 15 y último. Que es la belleza y el terror. Y comienza con una frase de este maestro budista también muy querido por todo el mundo, es Thich Nhat Hanh, que dice que si seguimos abusando de la tierra de esta manera, no hay duda de que nuestra civilización será destruida. Este cambio requiere iluminación, despertar. El Buda alcanzó el despertar individual. Ahora necesitamos una iluminación colectiva para detener este curso de destrucción. La civilización terminará si seguimos ahogándonos en la competencia por el poder, la fama, el sexo y las ganancias. Esta frase es muy bonita porque justamente está haciendo alusión a lo que nos hablaba David Lloyd sobre la institucionalización del odio, la institucionalización de la violencia, de la mentira, ¿no? Que es justamente la competencia por el poder, la fama, el sexo, las ganancias. Y es lo que hay que abatir a través de la iluminación, a través del despertar, a través del Dharma. Aquí comienza este capítulo diciendo que cuando ejerzamos presión sobre nuestros gobiernos, sugiero que lo hagamos de manera masiva, unánime, inequívoca y estrictamente no violenta, y que hasta se eviten las amenazas. También podemos ejercer presión sobre nuestros conciudadanos, especialmente aquellos que de nuestra propia comunidad nacional. Podemos hacerlo difundiendo información sobre el alcance de las amenazas y ayudando a las personas a una actitud más positiva hacia otras comunidades, especies y ecosistemas nacionales. Me gustó mucho esta frase porque nos da como una guía muy clara de vamos a ejercer presión, sí, pero una presión no violenta y vamos a hacerlo informando. Estaba haciendo esta presentación y me encontré esta frase. Me acordé de la frase de existo porque resisto, que a veces se usa mucho en colectivos feministas y me gusta mucho. Y dije, voy a buscar algo de existo porque resisto. Y encontré esta, que fue muy bonita, ¿no? Existo porque resisto desde el amor, la ternura y los afectos. Y me encantó. Y sí. Eso es justamente lo que nos está diciendo Shantigarba, ¿no? Vamos a existir resistiendo, pero resistiendo no de a gratis, resistiendo no por enojo, resistiendo no por violencia, sino vamos a resistir porque amamos y vamos a resistir desde la ternura y los afectos. Eso me pareció la clave. Podemos alentar a nuestros conciudadanos a aprender más sobre la vida de otras nacionalidades, de otras especies, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan otros animales, las plantas, los ecosistemas. Podemos enseñar a meditar. Pues sí, vamos a meditar en Metta Bhavana. Cuando yo hago mis talleres sobre budismo y animales, hago variaciones de Metta Bhavana específicas para abordar el tema de otros animales. Podemos modelar la cordura, o sea,
¿Se acuerdan que tenemos que ser el cambio? El cambio tenemos que encarnarlo, pues ¿por qué? Porque vamos a nosotros a ser el modelo de cordura, compasión y amor por la humanidad y por la tierra en su conjunto. O sea, es un paquetazo, sí, yo lo sé, lo entiendo. Pero si no lo hacemos así, de otra manera no tiene sentido. Si no nos comprometemos justamente a ser ese modelo de cordura, de compasión y amor, nuestra empresa, nuestro activismo va a estar pues manchado desde un principio, ¿no? Si no aspiramos justamente a este ideal, a este arquetipo de iluminación, de cordura, de compasión y amor, pues entonces solo vamos a ir generando violencia por la vida. Para lograrlo, sugiero que intensifiquemos nuestro compromiso con el gran principio ético y espiritual de la no violencia o el amor. Básicamente lo que está diciendo aquí Shantigarba es que para poder lograr este cambio social no violento, tenemos que comprometernos con el camino del Dharma, específicamente con los principios éticos, con los preceptos éticos. Es muy importante tener siempre en la mente los preceptos éticos, sobre todo el primer precepto: me abstengo de dañar la vida a través de acciones de amor y bondad. Si tengo esto aquí en la mente todo el tiempo, entonces ya voy a poder llevar a cabo estas acciones no violentas, porque estoy partiendo justamente de esta aspiración de no dañar y de actuar desde el amor y la bondad. ¿Todavía hay esperanza para nosotros? Pues sí, si ya estamos tratando la emergencia climática y ecológica como una emergencia, entonces sí, hay esperanza para nosotras. Si no lo tratamos como una emergencia, entonces no hay esperanza. O sea, lo importante es atender la crisis como tal, atender la urgencia como tal. Y entonces aquí Shantigarba se detiene un momento y nos dice, bueno, sí, hay esperanza, pero ¿en qué consiste la esperanza? La esperanza básicamente tiene que ver con la fe. ¿En qué tenemos fe? ¿En quién tenemos fe? ¿Cuál es la fe dentro del camino budista? La palabra es Shraddha, y para el budismo pues no es esta fe ciega cristiana, sino que tiene un sentido distinto, una perspectiva más elevada o más amplia, que tiene que ver, con nuestra conexión con la visión obviamente dármica. Y Shraddha dentro del budismo es la respuesta emocional a nuestros ideales. ¿Cómo estoy yo respondiendo a mis ideales? Y si mis ideales son el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿cómo eso se está manifestando emocionalmente, emotivamente? En términos de la casa en llamas, representa el grito de inspiración del Padre. Se compone de 3 elementos: una convicción profunda en lo que es real, pratitya samutpada, coproducción condicionada; la lucidez de aquello que es de valor y un anhelo por las cualidades que podemos alcanzar. Voy a entender la realidad desde el principio de condicionalidad de pratitya samutpada. Esto me va a dar lucidez para ver aquello que es realmente valioso, no el dinero ni la fama, no, qué es lo que realmente es valioso en la vida, pues la vida misma. Y eso va a crear un anhelo por aquellas cualidades que podemos alcanzar. ¿Qué era esto? Justamente la cordura, la compasión y el amor. Esto es lo que nos está diciendo acá. Nuestra fe nos va a llevar justamente a encarnar eso. Vamos a encarnar el cambio, y el cambio que vamos a encarnar va a ser a través de la cordura, del amor, de la compasión. Va a ser a través de la fe en las 3 joyas del Buda, el Dharma y la Sangha. Nuestra respuesta emocional a estos 3 ideales: tengo Shraddha, tengo fe de que la emergencia climática y ecológica tiene el potencial de despertarnos individual y colectivamente a la iluminación, que es justamente lo que nos decía Thich Nhat Hanh. Nos muestra en los términos más crudos posibles las consecuencias de nuestra codicia, odio e engaño colectivos. Es por esto que nos puede despertar, porque nos está poniendo así en frente. Lo que pasa
cuando nos entregamos a estas emociones, a estos ideales de odio, de engaño, pues ¿a dónde nos lleva? A la autodestrucción. Por eso es que es un muy buen ejemplo una muy buena plataforma para el despertar, atender el cambio climático, porque justamente nos enfrenta con las consecuencias de nuestras acciones torpes y nos da esperanza de las consecuencias de nuestras acciones hábiles. Dado que las acciones tienen consecuencias dependiendo de las motivaciones con las que se realizan, lo crucial no es solo lo que hacemos, sino cómo respondemos. La forma en que respondamos ahora proporcionará el modelo para respuestas futuras. La aceptación, la compasión, la cooperación y la empatía conducirán a resultados diferentes que la agresión, la competencia, la culpa y la negación. Shantigarba nos sugiere tomar las mejores aspiraciones y participar en acciones sociales basadas desde eso, desde mis aspiraciones más nobles, más profundas y sublimes. Si tienes el impulso de beneficiar a la sociedad o beneficiar al mundo, aliméntalo y actúa en consecuencia lo mejor que puedas. Cualquiera que sea el resultado, hacer esto ciertamente te cambiará y es el comienzo del cambio que deseas ver en el mundo. O sea, se dan cuenta que estamos hablando de una retroalimentación. Al momento en que yo encarno el cambio, ejerzo el cambio, afecto al mundo y eso me va a hacer que yo también cambie más y entonces así se va haciendo como una retroalimentación, ¿no? Entre más yo trabaje desde mis ideales budistas, pues voy a encarnar más estos mismos ideales. Podemos imaginar un mundo en el que no haya contaminación por combustibles fósiles y toda la energía sea renovable. En este mundo podríamos poner fin a la matanza de miles de millones de animales anualmente y, en su lugar, cultivar plantas nutritivas y saludables. La tierra podría recuperar y reponer nuevamente la riqueza de la que disfrutaron las generaciones anteriores. ¿Se acuerdan que hablábamos de encontrar un escenario para hablar de nuestro mundo de ensueño, de nuestro mundo ideal? Pues es eso. Es la situación de la justicia climática, de lo que estamos hablando es eso, un mundo en el que ya no estemos dependientes de combustibles fósiles, que podamos encontrar energías renovables. Aquí yo le agregaría disminuir también el consumo de energía, porque eso es importante. Que ya no matemos miles y millones de animales todos los días para satisfacer nuestro paladar. Y restaurar la tierra. Hablamos de una justicia restitutiva, ¿se acuerdan hace ratito? Es esta justicia restitutiva, restaurativa para la tierra misma. Necesitamos descarbonizar nuestras vidas individuales, eso se refiere a los combustibles fósiles que estamos quemando, o sea, que quitar los combustibles fósiles de nuestra economía colectiva y recarbonizar la tierra, protegiendo los sumideros de carbono existentes y reconstruyendo otras áreas. ¿A qué se refiere recarbonizar? Cuando talo, por ejemplo, un bosque, estoy descarbonizando. Y al contrario, si yo dejo que el carbono se manifieste en bosques, bueno, pues entonces lo estoy atrapando ahí y ya no está afuera en la atmósfera generando más efecto invernadero. A esto se refiere con recarbonizar. Hacer esto implicará una transición de la sociedad de crecimiento industrial a los sistemas que sirven a la vida. O sea, ya no voy a estar pensando en el crecimiento industrial, sino voy a estar pensando en sustentar la vida, o sea, un verdadero desarrollo sustentable. Ninguno de nosotros puede actuar por sí mismo de tal manera que podamos lograr esta transición, pero colectivamente tenemos voz y podemos lograr cambios. Por eso hay que actuar desde, con y para la comunidad. Y este capítulo pues ya cierra justamente con esto, como parte de esta tradición que deseas ofrecer personalmente. Allí Shantigar va a hacer una serie de preguntas que pueden ser de ayuda, ya cuando tengan el texto pues pueden revisarlas, ahorita nos llevaría demasiado tiempo, pero pueden empezar preguntándose
personalmente yo, ¿cómo voy a moverme en esto? ¿Cómo voy yo a empezar a caminar hacia lograr ese mundo de ensueño que tengo aquí en mi cabeza? ¿Qué puedo hacer para traer ese mundo de ensueño un poquito más cerca de la realidad? Y ya, gracias. Muchas gracias, querida. Pues yo noté aquí varias cositas. No sé si a alguien más le gustaría comentar o preguntar algo. Me parece que hay mucho que hacer, ¿no? Que nos invita a la acción desde el ejemplo. Y desde ahí tener esto, ¿no? Un grupo de apoyo en donde pudiéramos estar utilizando este chat que tenemos, tal vez, para decir, bueno, estoy entrándole a esto de esta forma y comentar y enriquecer, ¿no? No sé, no sé si les gustaría comentar algo. Sí, sin Dharma. Bueno, contenta de reencontrarlas y me parece impecable las reflexiones del libro y también impecable tu exposición, Amara Sinja, de los puntos más importantes y que abona a esta reflexión. Por supuesto que coincido en que tiene que ser comunitario, ¿verdad? Ahí cuando lo nombraba se me venía la imagen de la red de Indra, ¿no? De esta interconexión, incluso pues la fuerza que se tiene en comunidad no la tenemos en solitario, entonces me parece como uno de los ejes, el que sea un movimiento colectivo y también que no es una cosa personalista, ¿verdad? Sino que mejor que más personas tengan esa conciencia, que es en pos de todo, ¿no? No es en pos de nadie en particular. Bueno, en lo personal sí concibo la Tierra como un ser vivo, ¿no? No sé si esa es la teoría Gaia, que la concibe, o igual muchos pueblos originarios la conciben como un ser vivo, entonces, pues hasta se podría decir que trabajamos en pos de, ¿no? De la Tierra, o algunos la conciben como Madre Tierra, otros simplemente como Tierra. Y después en algo que me quedo reflexionando y a modo de confesión, híjole, el tema de la esperanza con la humanidad, derrapo por momentos. O la vivo un poco en conflicto, y es una paradoja, porque pues, nuestra misma práctica, ¿no? Eso siempre decimos en beneficio de todos los seres, pero sinceramente se me nubla a partir de situaciones o de catástrofes o de ver la conciencia colectiva a veces que no responde de la manera más hábil a esta conciencia socioambiental o de cuidado. A ver, y así todo está Shraddha, está la fe, ¿verdad? Así todo seguimos, pero eso, se me nubla. A ver, no, insisto, no por eso dejo de exigirme o autoexigirme coherencia. Sería coherencia afectiva socioambiental. Hay unos cruces interesantes podemos hacer de esa coherencia. Y bueno, saber cuándo sale en español el libro, porque sí me gustaría tenerlo. Me parece que ya una vez que esté en papel o en digital o de los formatos que se quiera, me parece súper importante volver a dar el curso a Mara Sinha, o sea, volver a presentarlo.
entiendo que otras órdenes budistas también, ¿verdad? Están con esto, con lo de Ekodharma, tal vez, no sé, en otro momento si nos puedes contar más. Eso, ir juntando fuerza. Sí, gracias. Gracias a todas. Sí, hay varios movimientos, por ejemplo, está el de Kodharma, que está muy bien organizado y hacen retiros y todo. Yo siempre he querido, a ver si algún día se me hace ir a los retiros de Kodharma, luego los hacen ahí en España. También están organizando en Dharmadata, esta comunidad de monjas en Estados Unidos, de habla hispana. También están organizando, tienen las sesiones de, ay, no me acuerdo cómo se llaman ellas, pero también tienen un movimiento. Pero la verdad es que a mí me convence mucho, mucho, mucho el movimiento de Earth Sangha, y me gusta mucho justamente porque sí hacen como muy puntual, ¿no? Tenemos que actuar, no se trata nada más de sentarnos a deliberar no, tenemos que actuar. Entonces eso es lo que a mí me encanta de esta aproximación, y que ha desembocado mucho en lo que es Extinction Rebellion. Hay chats, por ejemplo, en Instagram de Extinction Rebellion, y estuve un tiempo en unos, me salí porque eran demasiados mensajes y no ni podía leerlos, pero están muy organizados, todo el tiempo, sobre reuniones, sobre vamos a hacer ahora una meditación colectiva acá y una manifestación acá. O sea, están muy, muy activos, y sí hay una, no unánime, pero sí mayoritariamente una intención no violenta dentro de estos grupos de Extinction Rebellion. Entonces me parece maravilloso, y me parece que, no sé, o sea, me cuesta trabajo todavía llegar a ver cómo podríamos llevar eso a cabo, por ejemplo, acá en América Latina. Pero bueno, por lo menos vamos a empezar con difundir el mensaje, ¿no? Y ahí es donde voy ahorita. Y sí, ya que esté totalmente traducido el libro, me gustaría volver a hacerlo, todo esto, pero para que ahora sí quienes participen puedan tener acceso al texto para leerlo, y que así ya sea, no nada más yo explicando, sino propiamente un grupo de estudio. Eso es lo que a mí me encantaría, hacerlo ya en grupo de estudio, y no yo nada más aquí hablando como perico, ¿verdad? Oye, ahora que nombraste, perdón, sumo nada más siguiendo la idea, me encantaría un retiro con respecto al tema, así súper práctico, o sea, Safu y reflexión práctica, y me parecería que se destacaran los centros budistas Triratna por esta perspectiva. Sería así que en acciones concretas, ¿no? Que se destacaran por ser amigables con el medio ambiente, con la tierra, y me parecería una asesoría muy, muy buena de tu parte, un gran aporte. Gracias, querida. Sí, sí, yo creo que podríamos hablarlo, y quizás hacer lo que se hizo en Taraloca, ¿no? De decretar emergencia climática, y entonces actuar en consecuencia, ¿no? Con integridad sobre eso. Perfecto. Gracias. Fíjate que gracias, Simha Dharma. Antes de que entráramos a la sesión, estaba platicando con Inés, y Inés me decía que iba a tener que salir de la sesión antes, y ya veo que está haciendo todo lo posible por quedarse hasta el final, porque me decía que estaba muy interesada en los proyectos que seguían, que la mantengamos en contacto, que la mantengamos al tanto. Creo que esto es muy importante, darle este seguimiento, ¿no? Y justo estábamos viendo las fechas, Simha Dharma, antes de que llegaras, y bueno, pues comentábamos que la siguiente es el 1 de octubre, el 5 de noviembre y el 3 de diciembre. Creo que lo que haremos, de todas maneras, estaremos ahí publicándolo en el chat de Earth Sangha, que ya tenemos armado, a reserva también, desde luego, de publicarlo en todas las redes de Tierra Adentro, ¿no? A lo que me refiero es a que esta idea de darle seguimiento y aterrizar, creo que va a venir muy, muy bien. Porque si bien todo lo que estamos oyendo, cada vez que hay una sesión contigo, todo hace sentido, pero pasarlo de una idea a la práctica, ese es el reto. De hecho, me encantó esa como diapositiva de cómo hacerlo posible, ¿no? De donde
plantea todos los puntos, ¿no? Tenemos que ponerle claridad para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues, estamos en eso. Nuevamente, muchas gracias, Amaracinja. Muchas gracias. Valoramos en todo lo que vale tu esfuerzo. Es poner al mismo tiempo que es un granito de arena que no es tan chiquito, es realmente empezar a poner la balanza de otra forma y abrir la puerta para acciones concretas, ¿no? En un futuro. ¿Quieres decir algo más, Injaber? ¿No? Bueno, pues a mí me gustaría terminar. Inés, tú sí quieres decir algo. Sí, Adelante. Inés o Carmen quieren decir algo, creo que. Por favor. Ahorita que oí a Daya Bassini, pienso, pues creo que esto ya es unirnos para hacer una resistencia en una chiqui colectividad, pero comunidad, una resistencia no violenta, o sea, todavía no nos descubre el mundo porque no estamos en esa etapa, pero creo que es un inicio y que, bueno, todas las cosas empiezan así, ¿verdad? Para comerse al elefante se empieza por una mordida y creo que, bueno, nosotros ya estamos en ese gran momento. Bueno, así lo estoy viviendo y sintiendo yo. Así que, pues sí, yo creo que sí vamos a poder hacer algo juntas. No sé hasta qué punto ni de qué manera, pero pues la base ahí está. Y gracias a Marasinga, de veras, le decía yo a Dayabasini que me regocijo en sus méritos. La verdad es que sí, da mucho gusto que haya personas como ustedes que están haciendo lo que están haciendo ustedes y que nos abran puertas a muchos que estamos interesados en, pues, en una actividad así, en una colectividad así. Y gracias también al grupo. Muchas gracias a todas, por todo este aprendizaje que nos han brindado. Gracias. Gracias, Inés. Carmelita, no sé si quieres comentar algo antes de hacer tal vez una transferencia de méritos, si les parece bien. Bueno, ¿te gustaría guiarla a ti, Amaracinja? Guíala tú. Bueno, Mejor. pues agradeciendo profundamente por este grupo y pensando en todos los seres que así lo necesiten. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las tres vías, renuncio yo a ellos sin reserva alguna por el beneficio de a todos los seres. Así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas al infinito número de seres que habitan el espacio limitado, que así, de igual modo, yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Nos vemos Muchas pues. gracias. Estamos en Gracias. este mismo canal dentro de un mes. Cuídense mucho. Buenísimo, gracias. Bye bye. Que Gracias, estén bien. Amarací. Gracias a todas.